Un hilo de teléfono y una idea imposible detuvieron al tigre más letal en apenas 3 segundos. Sí, un cable diminuto frente a 56 toneladas de acero. Un hilo de teléfono de 8 onzas, nada más. Era junio de 1944, en el bocage verde y asfixiante de Normandía. Esto no es ficción, no es un guión de Hollywood, sino un informe desclasificado que aún suena inverosímil. Para sentir el peso de lo ocurrido, necesitamos entender a la bestia. Hablemos del tigre. El Panzerkampfwagen 6, Tiger 1, variante E, incluso en su nombre buscaba intimidar. Cuando apareció por primera vez, quebró la confianza aliada y soviética. No era un carro de combate, era una fortaleza móvil. Un depredador de 56 toneladas concebido para dominar. Su desarrollo empezó en 1941, tras el choque con el T-34 y el KB-1. Henschel y Porsche recibieron la orden de crear un pesado intocable, y lo lograron. En agosto de 1942 comenzó su producción, la más sofisticada y letal de su tiempo. Su blindaje imponía silencio. El frontal del casco tenía 100 milímetros de acero endurecido. La plancha frontal de la torre, 120. Los laterales sumaban 80, una pared para cualquier Sherman. El cañón estándar de 75 milímetros del Sherman no perforaba el frente del tigre a ninguna distancia, ni a 1000 metros, ni a 500, ni a quemarropa. Los proyectiles rebotaban. Las tripulaciones aprendieron una matemática amarga para sobrevivir. Se calculaba que para asegurar un tigre destruido podían perderse 5 Shermans. Los primeros en la fila sabían que su papel era morir, para abrir una opción en la retaguardia enemiga. Enfrentarlo a distancia era una misión suicida, y se les ordenaba evitarlo, esconderse y pedir apoyo aéreo que tal vez no llegaría. Y luego estaba el cañón. El tigre giraba en torno al célebre KWK, 36 de 88 milímetros. No era un simple cañón de carro. Derivaba del temido Flak 88 antiaéreo. Ya había derribado bombarderos y destrozado carros británicos en el norte de África. Montado en el tigre, se comportaba como un fusil de francotirador. Podía perforar 4 pulgadas de blindaje, inclinado a 1000 metros. El frente de un Sherman caía desde 2000 metros, más de 1 milla. Una dotación del tigre podía detenerse, observar una columna y destruir 5 Shermans antes de ser detectada. El tigre estaba seguro. Los aliados, indefensos. Cada tigre era una pieza maestra de ingeniería letal. Costaba más de 650.000 Reichsmarks y exigía unas 300.000 horas hombre. Alemania no podía permitirse perderlos. Los aliados no podían permitirse enfrentarlos. Su corazón era un Maybach HL 230 P45 5 P12 que entregaba 700 caballos. Podía girar la enorme torre 360 grados en menos de 1 minuto. Subía pendientes de 35 grados y vadeaba ríos de hasta 4 pies de profundidad. En todos los sentidos parecía invencible. ¿O no? Toda leyenda guarda un secreto y todo monstruo una herida. En el tigre esa herida tenía un nombre alemán: Laufwerk, el tren de rodaje. Compare un Sherman y verá ruedas sencillas, verticales, fáciles de fabricar y cambiar. Mire un tigre y hallará un sistema complejo de ruedas de rodadura entrelazadas y solapadas. 9 por lado, organizadas en 3 filas cuidadosamente escalonadas. No era capricho. Distribuía el peso para que el gigante no se hundiera. Así lograba una presión sobre el suelo de 14,8 libras por pulgada cuadrada, menor que la de carros más ligeros.
podía cruzar barro blando y ofrecer una marcha suave que mejoraba la puntería en movimiento. En teoría, perfecto. En campaña, un tormento de mantenimiento. La exquisita complejidad era su talón de Aquiles. En el frente oriental, el barro llenaba los huecos y por la noche se congelaba. Al amanecer, los eslabones quedaban bloqueados y el carro inmóvil. Las dotaciones pasaban horas, bajo riesgo de francotiradores, arrancando bloques helados con palancas y sopletes. En el desierto, la arena desgastaba las bandas de goma y quebraba la suspensión. Y reparar era una penitencia. Para cambiar una rueda interior había que quitar hasta 8 exteriores. Lo que un Sherman resolvía en 20 minutos, un Tigre lo sufría a mediodía. Y eso con una grúa pesada cerca. Más fricción, más puntos de fallo, más oportunidades para que la suciedad se alojara en el mecanismo. Era un sistema pensado para un mundo perfecto, no para la sangre y el barro de una guerra total. Entonces, 4 días después del desembarco en Omaha, un electricista de 23 años se detuvo a mirar. Se llamaba Cabo James Mallister, de Pittsburgh, ingeniero de combate de la Primera División de Infantería. Su unidad despejaba obstáculos en las carreteras, a las afueras de la destrozada localidad de Margals. Allí lo vio, un Tigre 1 abandonado, con el motor muerto por falta de combustible. Mallister solo había visto un Tigre una vez. Subió al casco frío, tocó el blindaje, estudió las orugas, contó las ruedas y midió los huecos con las manos. En silencio, notó lo que los diseñadores, buscando la perfección, habían pasado por alto. Las ruedas solapadas creaban canales estrechos entre sus bordes, espacios verticales donde casi se tocaban. Cada rendija era de quizá 3 pulgadas, suficiente para girar, pero capaz de atrapar objetos de cierto tamaño. Había pruebas en el metal. Una piedra encajada entre 2 ruedas había cuarteado la banda de goma de una de ellas. Un trozo de cadena, trabado en el piñón tractor, había arrancado 3 eslabones antes de que la tripulación lo cortara. Mallister, el electricista, entendía sistemas y entendía la tensión. Pasó los dedos por el conjunto de la oruga y tomó medidas en su cabeza. Cada eslabón pesaba unas 11 libras y el conjunto de un lado rozaba las casi 2000. Una vez puesta en movimiento, toda esa masa generaba una inercia formidable. Y en aquella inercia, escondida a simple vista, estaba la llave. Se quedó con la sensación de que aquella inercia todavía guardaba una respuesta inesperada. Mallister no podía quitarse de la cabeza la imagen del tanque inmóvil y las ruedas trabadas. Lo archivó como una observación más, un detalle curioso en un día implacable. 3 semanas después, su compañía estaba atrincherada junto a un seto al sur de Carentan. Ese mismo detalle curioso, esa pequeña idea, iba a convertirse en la barrera entre 32 hombres y la aniquilación. El terreno era el bocage, el seto de Normandía, más viejo que la guerra misma. No eran simples arbustos, eran muros de tierra y piedra de varios metros de altura. Arriba, zarzas antiguas formaban una tapa impenetrable. Dividían el paisaje en un laberinto opresivo. Cada parcela era una fortaleza. Cada hueco, un campo de muerte. El bocage transformaba la guerra de maniobra en una trituración lenta y cruel. La infantería avanzaba a centímetros. Los carros quedaban ciegos, sus piezas sin recorrido. Los norteamericanos se habían entrenado para campos abiertos y asaltos de playa. No para esta costra de setos. El bocage anulaba todas las ventajas aliadas. Los carros no podían moverse con libertad. El apoyo aéreo no veía objetivos bajo el dosel. Los alemanes, en cambio, conocían bien ese paisaje.
4 años de guerra les habían dado tiempo para prepararlo. Cada encrucijada estaba prevista para la artillería. Cada hueco cubierto por ametralladoras entrelazadas. No necesitaban ganar por aplastamiento. Bastaba con retrasar. Cada jornada que los aliados sangraban allí era un día más para reforzar el interior, un día más para mover las divisiones acorazadas, un día más para fortificar las rutas. La escuadra de Malister llevaba 18 días en primera línea. Habían avanzado 2 millas y perdido 11 hombres. Los reemplazos eran verdes, chicos de granja y obreros de fábricas. No conocían todavía el sonido de un mortero alemán. Se paralizaban cuando las ametralladoras escupían. Los veteranos repetían: cava más hondo, mantente más bajo, mueve más rápido. La mayoría aprendía. Algunos no vivían lo suficiente. El 28 de junio, a las 05:30, los alemanes contraatacaron. No fue una sondeada ni una patrulla. Fue un empuje acorazado de pleno rendimiento. Panzergrenadiere, semiorugas, avanzando tras la punta. 4 tigres del batallón pesado al frente. La inteligencia ya había avisado de su presencia, pero la teoría y la realidad eran distintas. Malister los oyó antes de verlos. Un gruñido profundo de motores Maybach, el hierro de las orugas golpeando adoquines. El suelo mismo vibró. Su pelotón estaba en un camino hundido, perpendicular al avance alemán. 32 hombres, 2 bazucas, 3 fusiles Springfield por trinchera. La orden era simple: resistir hasta ser relevados o borrados. Nadie pensaba que detendrían 4 tigres. La misión era ganar tiempo. Si aguantaban media hora, habría sido un éxito. La supervivencia era un añadido incierto. A la primera luz, los tigres emergieron de la bruma matinal. 4 masas grises, sus torretas girando con lentitud. Sus largos 88 estaban elevados, listos para fragmentar el seto. Avanzaban y nada parecía capaz de pararlos. El tanque líder disparó a 200 metros. Un caserío a la izquierda de Malister estalló en madera y piedra. El retroceso levantó polvo en el seto. Disparó el segundo tigre, luego el tercero. Era fuego de supresión, diseñado para mantener la cabeza baja. Aquel sonido era característico. El 88 tenía un estallido seco y cortante, distinto del rugido de la artillería aliada. Cada disparo venía seguido por el silbido del proyectil y el golpe al impactar. Disparaban granadas de alto explosivo, no proyectiles perforantes. No buscaban carros, buscaban anular infantería. Para ellos, la pequeña unidad de Malister era una molestia. La táctica era metódica: barrer el seto con obuses, avanzar 50 metros, repetir. Los mortificaban hasta que la infantería alemana limpiaba la posición. Malister miró a los 2 equipos de bazuca en sus hoyos. Eran la única defensa anticarro, y eran inútiles. Él conocía las cifras. La bazuca podía perforar bajo condiciones ideales unas 3 pulgadas de blindaje. El alcance eficaz rondaba los 100 metros. Más allá, la precisión del cohete era mala. El blindaje frontal del Tigre superaba las 4 pulgadas, endurecido y en ángulo. Aún un impacto perfecto a bocajarro podía rebotar o estallar, delatando tu posición. Los puntos vulnerables eran la cubierta del motor y la parte trasera baja. Para alcanzarlos, había que dejar que el monstruo pasara sobre ti. Había que permitir que rodara sobre la posición y luego surgir detrás para disparar. Ningún hombre de Malister tendría esa oportunidad. Los tigres harían escombros del seto y sus ametralladoras rematarían a los sobrevivientes. Era doctrina habitual, una táctica probada muchas veces en Rusia. Si la aplicaban allí, funcionaría. Malister contempló el camino hundido.
15 pies de ancho, tierra apisonada con surcos de carros agrícolas. Era la única vía en esa sección del bocage que podía soportar el peso de un tigre. Los setos a ambos lados eran demasiado densos, la tierra demasiado blanda. 3 días antes, los tapadores lo habían comprobado. Nada más pesado que una semioruga podría avanzar sin quedarse atascado en 20 pies. Los carros debían venir por ese camino, uno tras otro, a paso de hombre, ciegos a los flancos. Ahí debía ser la resistencia. 2 bazucas apuntando al motor cuando pasaran. Infantería con granadas para las visores. Era una esperanza vana, tácticas de desesperación. Había visto entrenar a las tripulaciones con la bazuca. Era eficaz contra el costado de un Panzer IV, marginal contra un Panther. Contra un tigre era suicidio. Miró sus manos y sostenía aún la bobina de cable de comunicaciones. 300 pies de cable trenzado de acero. Cable de teléfono de campaña, con 1/8 de pulgada de grosor. Resistencia a la tracción calculada para 200 libras. No era suficiente para detener un carro. Podías envolverlo en el cañón y el tigre seguiría sin inmutarse. Podías colgarlo sobre la torre y la tripulación lo apartaría sin esfuerzo. El cable era para hablar, no para combatir. Pero Mallister no necesitaba que el cable detuviera el tigre por fuerza. Recordó el tigre abandonado, el acero frío, los huecos entre los discos de la oruga, la goma agrietada por una sola piedra atascada. Recordó el conjunto de orugas de 2000 libras y la inercia. La idea parecía absurda. Un hilo frente a 56 toneladas. Contradecía todas las reglas de guerra anticarro. La solución era simple en apariencia, pero había que hacerla con calma y precisión. Y Mallister lo entendía con la serenidad de quien no tenía otra opción. Las minas funcionaban por fuerza explosiva, los bazucas por carga hueca que perforaba blindajes, la artillería por energía cinética y presión. Un hilo no ofrecía nada de eso. Parecía una molestia, algo que podía desecharse con la mano. Sin embargo, el concepto era claro. El alambre podía alojarse. Si se enredaba entre aquellas ruedas superpuestas, si el ángulo era el correcto, si la tensión se mantenía, podría trabar el conjunto. Bloquear la cadena, inmovilizar al tanque. Era una posibilidad remota, casi imposible, pero la alternativa era ver a 4 Tiger pasar por la posición del pelotón y aniquilar a todos en la fila de setos. La alternativa era muerte segura. Mallister corrió. Esprintó 50 metros por la carretera hundida, pegado al surco para no ser visto por las tripulaciones. La vía dibujaba una curva que creaba un punto ciego. Allí encontró lo que buscaba. 2 postes firmes a cada lado de la carretera. Roble clavado para una cancela que ya no existía. Los postes estaban sólidos. Suficientemente sólidos. Anudó un extremo del alambre al poste izquierdo. Lo envolvió 3 veces. Usó un nudo que su padre le había enseñado para asegurar conductos eléctricos. Un nudo que no cede bajo carga. Tiró el alambre al otro lado de la carretera. Lo mantuvo tenso, a la altura del tobillo, apenas unos 20 centímetros del suelo. Bajo para alcanzar la suspensión del Tiger y lo bastante alto para que no arrastrara por la tierra. Anudó el otro extremo al poste derecho. Misma técnica, 3 vueltas, máxima, tensión. El alambre vibraba levemente cuando lo pellizcó, casi invisible en la primera sombra de la mañana junto al seto. Tenía 90 segundos antes de que el Tiger de cabeza llegara a su posición. Mallister volvió a su zanja. No dijo nada. No había tiempo para explicaciones. No había certeza de que funcionara. Se quedó esperando.
El Tiger avanzó por la carretera hundida a las 6:20. Iba a paso de hombre, a 4 kilómetros por hora. El motor andaba ahogado para gastar menos combustible. La escotilla del comandante permanecía abierta. Un oficial con uniforme negro de Panzer asomaba la mitad del cuerpo, ojo alerta, buscando amenazas. En terreno cerrado era práctica habitual abrir hachas y exponerse. La vista cerrada por las escotillas tenía riesgos mayores. El cañón principal apuntaba hacia la fila de setos donde estaba oculto el pelotón de Malister. La ametralladora coaxial estaba lista para barrer la línea de árboles. El Tiger estaba a 20 metros del alambre. Malister contuvo la respiración. El piñón delantero izquierdo golpeó el alambre. La física hizo su trabajo. El alambre no se rompió. Los postes aguantaron. El cable, más fino que el hueco entre las ruedas entrelazadas, encontró el ángulo equivocado. En vez de deslizarse, quedó enganchado en el borde inferior de la tercera rueda de rodaje. El avance del tanque tiró del alambre hacia arriba y hacia adentro. Se envolvió alrededor de la rueda en una fracción de segundo. Una vuelta, 2 vueltas, 3. El ingenioso diseño de ruedas intercaladas del Tiger creó una trampa que se alimentaba sola. Al girar, la rueda fue incorporando más alambre hacia el mecanismo. Este se atascó entre la segunda y la tercera rueda. Sucedió más rápido de lo que el conductor pudo reaccionar. El alambre se alojó en la estrecha ranura. La banda de goma de la segunda rueda se comprimió contra el cable. La tercera rueda tiró en sentido contrario. El alambre mordió la goma y ganó adherencia. La tensión aumentó exponencialmente. La fuerza que ofrecía el alambre se multiplicó por la ventaja mecánica de las ruedas en rotación. El alambre actuó como un trinquete. Cada giro lo apretó más. Las ruedas se bloquearon entre sí. Todo el conjunto del tren de rodaje izquierdo quedó inmóvil. El derecho siguió su curso y el Tiger basculó de forma brusca hacia la izquierda. El conductor notó la pérdida de control en las palancas. Reaccionó sin pensarlo. Apretó el acelerador. Fue el error. El Maybach rugió. 700 caballos intentaron arrastrar un tren bloqueado. La pista derecha acabó en la superficie y levantó tierra. El Tiger giró casi de lado. Algo cedió. No fue el alambre. El alambre aguantó. Fue un brazo de la suspensión lo que se rompió primero. La barra de torsión que unía la tercera rueda al casco se fracturó bajo la carga desigual, seguida por un soporte de montaje. El Tiger dio un sacudón y se detuvo. El motor aulló mientras el regulador intentaba compensar la carga imposible. Negro humo salió del escape. El conductor apagó la máquina antes de causar más daño. Todo había sucedido en menos de 3 segundos. El Tiger quedó inmóvil en la carretera hundida, ladeado unos 15 grados a la izquierda, bloqueando el paso de los 3 carros que venían detrás. El comandante en su escotilla miró hacia atrás y hacia adelante, gritó por la radio con una voz cargada de pánico. Malister no hablaba alemán, pero reconoció la urgencia en el tono. El informe era claro. Vehículo inmovilizado, causa desconocida, vía obstruida. Pedían zapadores y equipos de recuperación. Rogaban que la formación se detuviera. Los alemanes estaban atrapados. La carretera era demasiado estrecha para que los carros posteriores dieran la vuelta y no podían sortear al que estaba delante. Los setos a ambos lados eran terraplenes de 1,20 metros. El terreno fuera de ellos era blando. Un Tiger de 56 toneladas, intentando trepar el terraplén, se hundiría o perdería una cadena. Cualquiera de las dos opciones
inmovilizaría un segundo carro. La doctrina prohibía abandonar blindados en funcionamiento. No tenían alternativa. 4 Tiger en formación, en una sola vía, con infantería americana atrincherada a ambos flancos. La pesadilla de cualquier unidad acorazada. El comandante del segundo Tiger intentó empujar al líder. Se acercó a menos de 5 metros, bajó la pala y pisó el acelerador a fondo. La idea era empujar el tanque averiado lo suficiente para abrir un hueco, quizá echarlo fuera de la carretera. El motor rugió. Las orugas patinaron y desgarraron la superficie. El carro inmovilizado no se movió. Su tren bloqueado hacía de ancla. El peso del casco presionaba sobre el mecanismo agarrotado. Después de medio minuto, las pistas del segundo Tiger empezaron a resbalar y las bandas de goma comenzaron a humear. El comandante desistió antes de dañar su propio vehículo. Ahora los alemanes eran blancos fijos, en una posición conocida. El teniente de Malister ya tenía la radio abierta. A las 6:26 se llamó la misión de fuego. Coordenadas transmitidas, ajustes pedidos. 3 baterías de obuses de 105 milímetros respondieron. Los tubos se elevaron, las cargas se cargaron. Proyectiles de alto explosivo, preparados con espoletas variable para estallar en altura. La trampa estaba tendida. El cebo había sido tomado, y los cazadores de verdad comenzaron a acercarse. El objetivo, sin embargo, no eran los Tiger mismos. Mientras tanto, la artillería americana no podía perforar la coraza superior del Tiger desde esa distancia. Los proyectiles preparados para explosión aérea cayeron a las 6:30. No estallaron al golpear el suelo. Explotaron a 6 metros sobre el seto, descargando miles de fragmentos de acero, candente en un cono mortal. El fósforo blanco prendió la vegetación reseca y generó un humo asfixiante y ardiente. Zu Generzeit, los Panzergrenadiers ocultos en los setos, vivieron una carnicería. No había refugio contra un ataque que venía desde arriba. Se rompieron las líneas. Se dispersaron. Algunos intentaron seguir junto a los tanques, buscando cobertura tras los cascos colosales, solo para ser despedazados por la salva siguiente. Otros huyeron por la carretera, abandonando la blindada protección. Mann contó Sagen que en menos de 2 minutos los Tigers quedaron solos. Sin infantería, eran ciegos y vulnerables. Sus potentes cañones principales resultaban inútiles contra objetivos que no podían ver. Las ametralladoras servidas no podían descender lo suficiente para atacar al pie de los cascos. Un solo infante determinado, con una carga de demolición, podía ahora acercarse por terreno muerto y destruir una máquina valorada en millones. De Reichsmark. En 1944, esa era la fría matemática de la doctrina blindada alemana. Los tripulantes entrenados eran irreemplazables. Cada Tiger representaba un activo estratégico. Perder un carro equivalía a un golpe de estrategia. Perder infantería a un inconveniente táctico. Pero ahora el activo irreemplazable estaba atascado, y las fuerzas americanas no iban a dejar pasar la oportunidad. A las 6:50, 4 Sherman del pelotón 22 llegaron a Oro 645. No eran los viejos Sherman con cañones de 75 milímetros que rebotaban en la coraza. Estos llevaban el cañón de 76 milímetros de alta velocidad. Cañones de tubo más largo, mayor velocidad de boca y capacidad para perforar varios centímetros de blindaje a distancia. Los comandantes Shermans conocían la posición de los Tigers inmovilizados y la ausencia de infantería enemiga. No atacaron al Tiger de proa, no entraron en la misma trampa,
lo rodearon. Se deslizaron por huecos en el terreno que los Tigers no podían franquear. Damals, los Sherman más ligeros, con suspensión más simple y orugas más estrechas, usaron el paisaje en su favor. Llegaron a posiciones de tiro a unos 300 metros por detrás de la formación alemana. Los Tigers miraban en la dirección equivocada. Sus torretas podían girar, pero lentamente. Necesitaban más de 1 minuto para completar una rotación entera. Los Sherman dispusieron de medio minuto para disparar antes de que los Tigers pusieran sus piezas en posición. A las 6:50, los 4 Sherman abrieron fuego a la vez. No apuntaron al frontal, ni siquiera a los flancos. Eligieron la cubierta del motor del Tiger trasero, la chapa más delgada del vehículo, unos 25 milímetros, inclinada pero no lo suficiente. 3 proyectiles perforaron la delgada cubierta e impactaron en el compartimiento del motor. Uno alcanzó los depósitos de minta combustible. El Tiger estalló. No fue una explosión de película. Fue una rápida y violenta expansión de combustible, ardiendo y humo. Llamas brotaron por las rejillas del motor. Un humo negro y espeso surgió de caucho y aceite en combustión. La tripulación tuvo 15 segundos para evacuar antes de que las municiones explotaran. 5 hombres salieron, 3 por las escotillas de la torreta y 2 por la del casco. 2 de ellos ardían y rodaron en la tierra gritando. Mann conté decir que a las 7 los restantes Tigers se rindieron. Las tripulaciones emergieron con las manos en alto, camisetas blancas atadas a las antenas de radio. La matemática había cambiado. 3 Tigers atrapados en una carretera estrecha, blindados americanos detrás, artillería cerrando la posición e infantería aproximándose por los flancos. Sin apoyo de infantería, sin margen de maniobra, sin salida razonable. Rendirse era la opción racional. Vivir para ser intercambiado o repatriado, mejor que arder dentro de un ataúd de 56 toneladas de acero. In Bayern, Geschah luego la autopsia técnica del Tiger discapacitado, el Tiger de Malister, llevado a un taller de campo. Ingenieros americanos lo inspeccionaron con detenimiento. Fotografiaron cada detalle y midieron el espesor de la coraza. Revisaron el tren de rodaje y encontraron el alambre. Seguía enroscado alrededor de las ruedas de carretera. Hicieron falta sopletes para retirarlo. El alambre había mordido tanto la goma que marcó el acero subyacente. El brazo de suspensión estaba fracturado, la barra de torsión agrietada y el soporte doblado. El tiempo total de reparación ascendía a unas 12 horas. Las piezas estaban disponibles en reservas capturadas y el Tiger volvió a estar operativo esa misma tarde, pero no volvió al combate. La escasez de combustible lo dejó inmóvil por el resto de la campaña. En agosto quedó en un depósito al sur de Saint-Lô, esperando combustible que nunca llegó. En septiembre, su tripulación fue reasignada. En octubre, unidades americanas en avance capturaron el depósito. El Tiger fue cargado en una plataforma y enviado al campo de pruebas de Aberdeen en Maryland para su evaluación. Se presentó a James Malister para una estrella de bronce. La citación fue breve, lenguaje burocrático que reconocía acción innovadora que neutralizó blindados enemigos. Los papeles subieron por la cadena de mando y la medalla fue aprobada en agosto. Fue entregada en septiembre, en una formación en un campo embarrado cerca de Aachen. Después de la ceremonia, James Malister regresó al trabajo. Após la guerra, volvió a Pittsburgh y aprovechó la ley de GI para terminar la carrera de ingeniería.
Trabajó como electricista durante 31 años, miembro de sindicato y empleo estable. Se casó en 1947 y tuvo 3 hijos. Se jubiló en 1976. Murió en 1989 por complicaciones de cáncer de pulmón. Su obituario en el Pittsburgh Post-Gazette mencionó su servicio militar en una sola línea. Receptor de la Bronze Star, ingeniero de combate de Normandía a Elba, decía la nota. No mencionaba el alambre ni el Tiger. La familia sabía que había ido a la guerra. No conocían los detalles. Con el tiempo, entre los ingenieros de combate, la historia se volvió leyenda. Los informes de acción circularon y la treta del alambre apareció en resúmenes de inteligencia. Los manuales de campo se actualizaron. Para julio de 1944, las compañías de ingenieros en el teatro europeo llevaban bobinas adicionales de alambre, no para comunicaciones, sino para trampas. Algunos intentaron reproducir el éxito de Malister. Los resultados fueron dispares. El alambre funcionó contra Tigers y Panthers cuando las condiciones eran favorables, carreteras estrechas, anclajes firmes, sorpresa y el ángulo correcto de aproximación. Fracasó contra carros más ligeros, con trenes de rodaje sencillos, o en barro, donde el alambre se hundía antes de que el carro lo alcanzara. Fracasó cuando las tripulaciones aprendieron a vigilarlo. En agosto, los manuales alemanes se corrigieron. Aparecieron boletines técnicos avisando sobre trampas de cable. Se ordenó que un hombre marchara delante de la formación en terreno cerrado para cortar cualquier alambre sospechoso o ametrallar la base. De los setos antes de avanzar, las contramedidas resultaron efectivas. Pero la valía del truco con el cable no se midió por su duración, sino por su efecto puntual en el campo de batalla. Aquel método tuvo su ventana táctica breve, desde junio hasta agosto de 1944. En apenas 3 meses, al menos 11 tanques Tiger y Panther quedaron inmovilizados por trampas de alambre. No fueron destruidos ni capturados, solamente detenidos, expuestos en el terreno, vulnerables al envolvimiento o al fuego indirecto. En la aritmética de la guerra acorazada, un tanque parado valía muchas veces tanto como uno destruido. Zu Jennerzeit, el vehículo detenido bloqueaba caminos, consumía recursos, exigía recuperación, ataba a zapadores y mecánicos que podían faltar en otros frentes. El Tiger, con todo su prestigio táctico, encarnaba el dilema estratégico de Alemania. Era una máquina sobreingenierizada, costosa y de mantenimiento intensivo. Su excelencia en condiciones ideales se volvía fragilidad en el campo. Mann konnte sagen que el diseño de ruedas entrelazadas fue a la vez su gloria y su ruina. Distribuían el peso con elegancia cuando estaban limpias y cuidadas, pero se trababan de forma catastrófica cuando se ensuciaban. Requerían paz para funcionar correctamente, terreno liso, condiciones secas y mantenimiento regular. La guerra ofrecía lo contrario: barro, alambre y escombros. El frente oriental fue barro, congelado en invierno, y barro líquido en primavera. El norte de África fue arena y polvo constante. Cada ambiente revelaba una vulnerabilidad que el diseño sofisticado no había previsto. En contraste, el Sherman parecía tosco pero resistente. Su suspensión era más simple, con ruedas no solapadas y muelles que admitían reparaciones rápidas. Un equipo de Sherman podía cambiar una rueda en torno a 20 minutos, con herramientas básicas. Un Tiger necesitaba medio día y equipos especializados para una reparación similar.
Esa diferencia extendía su importancia más allá de los blindados hacia la logística y la estrategia. Damals quedó claro que la sofisticación sin sostenibilidad era peligrosa. Otros ejemplos lo ilustran. Un caza a reacción fue veloz, pero sus motores apenas duraban unas pocas horas. Un cohete de gran precisión costaba tanto como un bombardero de 4 motores y ofrecía una eficacia limitada. Las llamadas armas milagro demostraron genialidad técnica y a la vez una bancarrota estratégica. Los aliados, en cambio, ganaron con simplicidad fabricada en cantidades abrumadoras. El Sherman perdía en un duelo directo, pero la fabricación en masa compensó esa inferioridad. Mallister no era un teórico de la guerra. No buscaba grandes conclusiones estratégicas. Era un electricista que entendía cómo fallan las máquinas. Vio una ranura entre las ruedas y pensó en atascarlas. No había análisis sofisticado. Solo un hombre con un cable largo y 90 segundos para actuar. Si la alternativa era la muerte segura, cualquier intento valía la pena. La guerra no cambió por trampas de alambre. Cambió por logística, capacidad industrial y números. Pero las acciones individuales importan en contextos locales. Un Tiger inmovilizado salvó 32 vidas en una sola Hedger. La trampa de alambre pervive en manuales de instrucción, estudios de ingenieros militares y análisis sobre medidas improvisadas. Representa una verdad sobre el combate que trasciende la tecnología. La complejidad genera fragilidad. La ingeniosidad encuentra debilidades y la desesperación impulsa la invención. Mallister nunca reclamó genialidad. En su única entrevista registrada, muchos años después, dijo con sencillez que no quería morir esa mañana. Tenía el cable en la mano y los postes cerca. Pareció razonable intentarlo. No esperaba el éxito, pero quedarse quieto era seguro fracaso. Vale la pena intentar, explicó. 2 palabras que resumen la innovación en el campo de batalla a lo largo de los siglos. La fortuna también jugó su papel. Si el cable hubiera estado más alto, el Tiger habría pasado por debajo. Si los postes hubieran estado podridos, se habrían quebrado. Si el comandante hubiera sido más cauto, habría enviado infantería por delante. Las variables se alinearon. El alambre aguantó. El mecanismo se trabó. La formación se detuvo. Los Sherman flanquearon y los alemanes se rindieron. Mallister vivió para contarlo. La producción del Tiger cesó en agosto de 1944, mientras Alemania redirigía recursos a modelos aún más complejos. Los problemas fundamentales permanecieron. Los diseñadores de blindados modernos aprendieron la lección. Los carros contemporáneos usan menos ruedas, más grandes, y sistemas de suspensión simplificados que priorizan la mantenibilidad. La elegancia dio paso a la resiliencia. La experiencia de junio de 1944 quedó escrita en acero y en doctrina. Hoy, el cable de Mallister está preservado en un museo de infantería. Se muestra en una vitrina climatizada junto a una ficha mecanografiada que explica su uso. La pieza parece insignificante. Un cable de acero deshilachado, manchas de óxido y una funda de tela verde descolorida. La mayoría de los visitantes pasa sin detenerse. Nada en su aspecto sugiere la magnitud de lo que logró. Y, sin embargo, detuvo una máquina pensada para ser imparable. La lección no es sobre alambres, sino sobre ver los sistemas tal como son, no como fueron pensados. El Tiger fue diseñado para dominar, pero era una suma de componentes sometidos a estrés. Cada rueda, cada perno, fue un punto posible de falla. Mallister no atacó la fuerza,
Buscó la costura donde la sofisticación se convertía en fragilidad. Encontró el punto donde la complejidad cedía. Al cerrar esta historia, quedémonos con la calma de lo simple y la certeza de que la humanidad cuenta. Actos modestos pueden cambiar destinos. Si esta pequeña jornada te acompañó bien, suscríbete en este canal para seguir explorando relatos parecidos. Gracias por escuchar.